Bueno, bueno, vamos a continuar con la clase número 2 de la unidad temática agua potable en viviendas. La bibliografía es la misma la que vimos recién en la clase número 1. Los autores comentan las normas y gráficos de obras sanitarias de la Nación. Vamos a hacer un repaso entonces de las obras sanitarias externas para ubicarnos en el tema. Lo que nos ocupa en este momento es la provisión de agua potable. Vamos a hablar de externa, es decir, lo que pasa afuera de nuestras casas, lo que pasa en las veredas, en las plantas potabilizadoras, etcétera. Lo mismo pasa en desagües y pluviales, pero vamos a abocarnos al agua potable. El agua potable, sus obras sanitarias externas se dividen o se clasifican en obras de toma o captación. Aparece un establecimiento de potabilización, en este caso se llama SAMEP, que se encuentra en el Riacho Barranqueras, cerca de la ciudad de Corrientes, frente. Aparecen los depósitos de reserva. Una vez que el agua se potabilizó, va a un depósito de distribución, que en este caso dice depósito, es un tanque de distribución, cañerías maestras de gran diámetros y la red de distribución, que es la que vamos a conectarnos en nuestros domicilios. Y las obras sanitarias internas, para diferenciarlos, vamos a abocarnos a mirar la provisión de agua potable en nuestras viviendas, que es un servicio de agua fría, y van a ver en la parte gráfica que se dibuja en azul con distintos trazos, y en este caso no es provisión desde la red, sino el servicio de agua caliente que vamos a generar dentro de nuestro domicilio, y se lo vamos a dibujar en carmín, es un antiguo color rojo. Ya vamos a ver cómo. ¿De dónde sale el agua? Bueno, hay dos o tres procedimientos para captar el agua, para potabilizarla o utilizarla así como sale. En primer término, este es un croquis que está en el libro del arquitecto Leme, muy interesante, donde el agua, en este caso, esto sucede en el interior del Chaco. Se capta el agua mediante perforaciones o agua surgente se llama, donde el agua está, pero está profundo en el interior de la tierra. Aparecen acá distintas napas. La primer napa es un manto de arena, casi siempre cerca de la superficie, a pocos metros. Acá en Resistencia también hay, a pocos metros, y casi siempre esta napa está contaminada por distintos factores de desagües cloacales, etcétera, o las industrias. Después puede aparecer una segunda napa que también transcurre en un manto arenoso, que está confinado ese manto entre dos mantos impermeables de arcilla. La arcilla es un suelo que es impermeable. Puede aparecer una tercera, cuarta napa más profunda, que también está independiente de las otras napas, confinada en mantos de arcilla impermeable. Acá aparece mantos acuíferos, arcilla impermeable, puede aparecer una laguna que está surgiendo desde el fondo de la primera napa, etcétera. Bueno, en el interior del Chaco se trata de extraer, no hay agua, no hay ríos en el interior del Chaco, lo pongo como ejemplo, alguno que es del interior ya sabe que tenemos que hacer perforaciones a la segunda, tercera napa o cuarta napa, depende, muy profunda, porque el agua muy profunda está y casi siempre no está contaminada. Y se usa esa agua, se le da un tratamiento rápido, no como acá, porque no hay plantas. Puede haber alguna planta móvil o pequeña,
y se usa esa agua. Esa agua casi siempre es pura, pero puede tener otros inconvenientes. El agua de perforación casi siempre puede tener cierta acidez y cierta dureza, se llama. La acidez es el oxígeno y el anhídrido carbónico que está disuelta en el agua. ¿Y qué produce? Produce una corrosión de las instalaciones. Como es un medio ácido, produce corrosión. ¿Cómo se corrige? Mediante a la adición de álcalis o cal o productos químicos que le van a bajar el pH, se llama. El pH es la escala que mide la acidez del agua en este caso. Pero otro dato importante es la dureza del agua de perforación. ¿Por qué tiene dureza? Se dice, porque como transcurre en profundidad donde hay minerales, rocas disueltas, puede tener sales de cal, sales de magnesio y la vuelve dura al agua. ¿Qué significa dura? Que es mala para lavar y cocinar, es decir, el jabón no se diluye en esas aguas y obstruyen las cañerías. ¿Cómo obstruyen? Esto se ve en los utensilios que se usan en el interior del Chaco, que forma una costra blanca, que son las sales disueltas en el agua. Y bueno, hay una pequeña planta que es, o en forma casera se le da un tratamiento químico. También el agua puede tener lodo o turbiedad. No, acá ya pasamos a otra etapa que no es el agua de Napa, porque el agua de Napa está filtrada en forma natural. Pero el lodo aparece, por ejemplo, en el río Paraná. Si bien es muy buena agua en cantidad y en calidad, tiene turbiedad. ¿Y qué le da al agua? El lodo no está contaminada, pero le da mal gusto y tiene un color marrón que no es agradable a la vista. Entonces, ¿qué hacemos? La filtramos en la planta de tratamiento que está en Barranqueras en este caso. También puede tener contaminación, no es el caso del río Paraná, porque puede tener, estamos hablando de contaminación de enfermedades, no contaminación, digamos, de algún aceite, algo que haya navegando por ahí. Puede tener colibacilos que aparecen de los desagües cloacales que producen enfermedades. Por eso en la planta, ¿qué se le hace? Se le agrega cloro o algún elemento depurador llamado elemento que produce la clorinación o la desinfección del agua. Estos procesos, adición de álcalis, tratamiento químico, filtración, clorinación, se da por distintos elementos en la planta potabilizadora. Bueno, esto van a leer con tranquilidad cuando los profesores le pasen, pero rápidamente vamos a aclarar porque esto está como complementario de la materia, pero ustedes tienen que conocer por curiosidad y si no lo dieron en la escuela. Hay una fuente, en este caso es el río Paraná. Este yo saqué de un folleto, es real porque es de un folleto de SAMEP, que es la empresa que fabrica el agua potable acá en la provincia del Chaco. Porque ustedes ven en algunos textos pueden variar en alguna ubicación de los decantadores, qué sé yo, aparecen otros elementos, pero esta es la real de SAMEP. Una fuente, el río Paraná o Riacho Barranqueras también se lo llama, es un brazo del Paraná. Aparece número 2, la toma del río, que es la casilla de bombas, donde se bombea el agua hacia adentro de la planta. Aparece una gran cisterna que se llama la cámara de carga, que es una gran cámara que junta el agua cruda, es decir, agua así como viene del río, directamente filtrada por rejas para que no vayan hojas, palitos, pescados adentro de la cámara que pueden romper las instalaciones. Y desde aquí, desde la cámara de carga, el agua ya empieza a circular por simple gravedad para evitar gastos inútiles de bombeo. Por gravedad, el agua va a ir circulando 100, 200, 300 metros
por distintos artefactos. ¿Y cuáles son esos artefactos? Bueno, punto número 4, inyección de coagulante, que es sulfato de aluminio, que es un producto químico que hace que el agua cruda separe en distintos granulometrías las partículas de lodo y favorezcan la decantación del lodo. Eso se llama sulfato de aluminio. Es un mineral que se lo agrega. También se puede agregar sulfato de cobre, no siempre, que es para que evite la propagación de algas, etc. Entonces luego el agua con esos químicos ya pasa a los floculadores, que son donde queda, se agita el agua con esos elementos químicos, se forman los flocks, que son los granos de lodo que precipitan al fondo, y pasan a los decantadores, que es el número 6, es esta una grande como piletas olímpicas de natación, donde el agua va decantando, se va despacito, se va trasladando hacia la derecha y se va decantando en el fondo el lodo, donde se lo retira en forma periódica por medio de unos barredores, que son 7, número 7, que son grandes cucharas que mediante rieles va juntando el lodo en una tolva, que luego se la extrae por bombeo. Una vez que el agua está decantada, se le agrega mediante una especie de tolva cal diluida. ¿Para qué? Para que le baje el pH, mejor dicho, para que le suba el pH al agua y le quite la acidez, le baje la acidez del agua que puede traer el agua por el agregado. No, es que el agua del río no es ácida, pero al agregarle la cal, al agregarle los productos químicos, puede aumentar la acidez. Entonces la cal, ¿qué hace? Neutraliza la acidez. Y de ahí pasa a los filtros, que son piletas, grandes piletas, que tienen arena en distinta granulometría, que el agua otra vez se va filtrando. Este filtro copia lo que pasa en la naturaleza en la napa que vimos recién, es decir, el agua se va a ir filtrando, va a ir dejando las impurezas, la muy pequeñita impureza, casi imperceptible, en los mantos de arena, de más grueso a más fino, y ya va a pasar de ahí a la cisterna, una gran cisterna muy, muy grande, que está en la planta, donde ahí sí se le agrega el cloro, que es la última etapa, que se lo agrega casi siempre en cloro en forma de gas a alta presión, para que se termine de depurar o clorinar o desinfectar esa agua. Y bueno, de ahí ya se distribuye a la ciudad mediante bombas y se la sube a los tanques elevados. Es, es muy sencillo el tratamiento que se le hace al agua, pero en Resistencia tenemos agua de buena calidad. Bueno, acá está lo mismo, más grande, que ya lo van a ver ustedes con detenimiento. Y vamos a hacer un repaso cómo se potabiliza el agua en la zona. Se toma el agua mediante bombas del Riacho Barranqueras, se la manda, son bombas muy grandes, se la manda a una cámara de carga, que es una gran cisterna. A partir de la cámara de carga ya va por simple gravedad, se va a los floculadores, que son grandes bateas, donde se le inyecta el coagulante, pasa a los decantadores, que son las piletas. Luego se le inyecta cal para controlar el pH del agua, que no sea ácida el agua no tiene que ser ácida, tiene que ser neutra. Pasa a los filtros de arena, se lo vuelve a limpiar con los filtros de arena, se le inyecta cloro, que es el desinfectante más natural. En este caso en Sanbep lo inyectan a gran presión a gas, el cloro a gas. Pasa a la cisterna, que es un gran recinto que puede estar enterrado,
donde se junta el agua para que para varios días, por si se rompe algún motor, algo de la planta, tenemos agua y pasa al tanque elevado de distribución que ustedes ya conocen. Bueno, acá para entender a dónde va esa gran cañería que una vez que salió de la planta de agua potable. Acá es un dibujito esquemático, un croquis de una ciudad, también llamado, en Buenos Aires lo llaman río subterráneo, porque los caños son tan grandes que lo llaman río subterráneo. Acá nos abastecemos con grandes cañerías de 1 metro, 1,20 m de hierro fundido, que van a abastecer a un depósito de agua que es el tanque, no ya el que está en la planta, sino el que está distribuido en la ciudad, que en la parte de abajo tiene una cisterna que bombea el agua hacia arriba del tanque. Del tanque, letra C, aparece una cañería maestra de gran diámetro, puede ser de 50 centímetros, 60 centímetros, que va a llevar el agua a distintos puntos de la ciudad. De esta cañería maestra, los edificios no se conectan, porque sirve para llevar el agua a los barrios, a un sector específico de la ciudad o directamente llevarla a otro tanque, a otra cisterna que está a varios kilómetros. Pero de esta cañería C aparece, se conecta así mediante alguna válvula esclusa de gran diámetro, la red secundaria que sí recorre, fíjense que va formando la cuadrícula, recorre por las veredas toda la ciudad o gran parte de la ciudad, entonces sí, mediante cañerías de hierro fundido eran antes, que en resistencia casi todas fueron reemplazadas por PVC, que es un elemento, una cañería muy buena. Y de ahí toman agua, como letra E, los distintos edificios por ya cañerías muy pequeñas que van abasteciendo un edificio, una casa, un centro cultural, etc. Y acá la planta está produciendo entre 150 a 300 litros por persona para una población de toda el Gran Resistencia de 500.000 personas aproximadamente. La planta de Resistencia también abastece agua para el interior del Chaco, pero por otra cañería. El tanque de distribución ya lo conocen su funcionamiento y para qué sirve, que se le va a preguntar. Esto ya lo vimos, el tanque empieza a distribuir el agua y a medida que la cañería de distribución, en este caso no es cañería maestra, se aleja del tanque, los niveles piezométricos van bajando. Es sencillo de entender. Bueno, esto es nuevo. Está la línea piezométrica. Acá en el texto dice nivel piezométrico, pero sería mejor llamarla línea piezométrica porque el nivel es este. El nivel va de la vereda a la línea piezométrica. Yo estoy en mi casa o estoy proyectando esta casa. Yo digo, en la vereda la presión va a subir, por ejemplo, 12 metros de columna de agua. Y tengo mi tanque, por ejemplo, a 8 metros de altura o 9 metros de altura. Si el agua sube hasta esta línea piezométrica, yo pongo acá por esta cañería, sin ningún tipo de bombeo, va a ir subiendo y va a tender a subir hasta arriba, por supuesto. ¿Y con qué presión va a entrar al tanque? Bueno, con lo que me sobra. Esta línea H minúscula es lo que me sobra, porque gran parte de la presión se va a gastar, va a perder carga hasta llegar a la entrada del tanque. Lo que me sobra, esos 3 metros o 4 metros, va a ser la presión que va a entrar al tanque de reserva. Si yo mido acá en la vereda los 12 metros o 10 metros o lo que yo tenga en mi domicilio, acá sí
Si yo mido con un artefacto que se llama manómetro, sí me va a dar 12 metros de altura, pero acá no. Acá me va a dar, si yo lo mido, me va a dar lo que sobra desde donde yo uso el agua para arriba. Esto es importante que lo entiendan porque se aplica en el dimensionamiento de las instalaciones. Vamos a ver las conexiones de agua. Acá ya se ve algo. Está la cañería de distribución, que acá en Resistencia, acá está dibujado como si estuviera en el medio del pavimento, acá en Resistencia, y si está bien proyectada tendría que ir por la vereda, porque si se rompe tengo que romper el pavimento y aparecen problemas de circulación, de rotura, etcétera. Casi siempre se la lleva por la vereda, pero para estudiar sirve igual. Yo me conecto a esa cañería con determinadas cañerías y accesorios y desde la línea municipal hacia adentro ya pertenece a la instalación interna de mi casa. Lo de la línea municipal para afuera maneja la empresa que distribuye y fabrica el agua potable. Conexión de agua, es lo que vimos recién. La conexión de agua puede ser directa. Esto aparece una serie de consejos que están en los libros, pero son como normativas que hay que tomarlas con pinza porque esto depende de la ciudad, el tipo de agua, la presión que tengamos, si tenemos agua, por ejemplo, en el interior del Chaco por acueducto, pero ustedes tienen que conocer. El agua directa, ¿qué significa? Que el artefacto puede estar hasta 5 metros de altura, por ejemplo, en viviendas en planta baja. Se puede dar en los barrios que tengan agua directa, pero acá en Resistencia prácticamente en los barrios alejados del centro el agua ni siquiera llega a 5 metros. Y después, a partir de ahí, aparece agua con tanque de reserva, que dice que hasta 8 metros yo puedo poner un tanque de reserva, viviendas en planta baja y planta alta, me aconseja poner un tanque de reserva, pero va a depender también de la zona donde yo estoy y de el nivel piezométrico en la vereda, y después aconseja, esta se llama agua indirecta o con tanque. Y si el edificio, el tanque está de reserva está a más de 8 metros, aconsejan poner un bombeo. También este es a criterio del proyectista, porque hay zonas más o menos céntricas que tampoco el agua llega a los 8 metros y tengo que poner bombeo igual. Y luego aparece con tanque hidroneumático que se usa para los edificios ya en altura. Es decir, sintetizando, yo cuando voy a hacer mi proyecto tengo que averiguar, ya que no tengo tabulada acá en Resistencia, por ejemplo, las líneas piezométricas, averiguar según la zona donde voy a construir, donde voy a proyectar, a ver si el agua, cómo tiene presión en verano, en invierno, a la noche, a la mañana, y casi siempre es un buen consejo que se prevea ya la ubicación de un tanque de reserva y de bombeo. Bueno, un ejemplo para entrar en tema de atmósferas, como ya le dije, las cañerías trabajan a sección llena, las cañerías de agua. ¿Y por qué circulan desde el tanque hacia los artefactos? Porque tienen un peso. ¿Cuál es ese peso? Bueno, el peso de la gravedad y el peso del agua. El experimento de Torricelli consiste en que este físico matemático colocó que él quería averiguar hace 300 años cuánto pesaba la atmósfera. La atmósfera tiene un peso porque está constituida por un gas que es el aire. Y tiene un peso. Tomó un tubo de 1 metro de altura aproximadamente, de 1 centímetro cuadrado de sección, lo llenó de mercurio, lo apoyó en un plato con mercurio y vio que el mercurio bajaba, midió 76 centímetros. Y mediante una cuenta, sabiendo cuál es
el peso específico del mercurio, sacó que 76 centímetros de altura, que en este caso son 76 centímetros cúbicos, porque tiene 1 centímetro de sección, sacó que esto pesaba aproximadamente 1 kilo y fracción. Entonces dijo, si la atmósfera por vasos comunicantes me está haciendo una fuerza sobre el plato, el mercurio va a descender tanto para equilibrar la fuerza. ¿Y cuánto va a descender? Y bueno, el peso de 1 kilo. Llevándolo a el agua, de ahí sale que el agua, trabajando con la unidad de instalaciones sanitarias, la atmósfera va a pesar 10 metros y fracción de columna de agua. Eso es lo que va a pesar la atmósfera. O sea que si nosotros tenemos 10 metros de columna de agua, ponemos un manómetro al pie de esa columna, nos va a dar una atmósfera o en la unidad que esté trabajando el manómetro. Bueno, entrando ya en tema, ¿con qué colores van a trabajar ustedes? Estamos acá arriba, eso vamos a ver en otra clase, que son los desagües. Nos interesa el agua fría y el agua caliente. El agua fría siempre vamos a trabajar con azul y el agua caliente con un color que se llama vermellón. En este caso lo vamos a decir directamente rojo. Vamos a ver acá otra simbología que ustedes van a ir practicando. El agua fría está acá, distribución directa o de impulsión, es un caño cortado, un redondito azul, que significa una cañería de agua. Y la bajada de tanque, para identificarlo, van a ser dos círculos concéntricos y ahí adentro le vamos a poner un número, 1, 2, 3, 4, según la ubicación de la bajada del tanque, que es un caño que está bajando. Y el agua caliente lo mismo, pero nada más que van a ser, si un caño que sube o un caño de distribución van a ser en rojo, y si baja o hay un retorno, dos cañitos, dos círculos concéntricos. Lo demás vamos a ver en otras clases. Y acá están los símbolos más usuales. Por ejemplo, vamos a empezar con las cañerías. Por ejemplo, cañería de agua directa, es decir, que viene de la calle, una línea azul. Cañería de agua de tanque, una línea azul cortada. Y luego aparecen una serie de cosas, por ejemplo, cañería filtrada, que no usamos nosotros acá en la zona, etcétera. O retornos, etcétera. Y algunos pequeños símbolos, 2 o 3, por ejemplo, un círculo encima de la línea azul, es un medidor de agua, que es un reloj que está en la vereda, una llave maestra, que es una pequeña T con un redondito, una llave de paso, una pequeña T, llave de paso, una Z sobre la cañería, es una válvula de retención, y luego una llave de 3 vías, llave de paso de 3 vías que no estamos usando en la actualidad. Y acá pueden ver, por ejemplo, los tanques. Así tienen que dibujar ustedes cuando hagan sus croquis, tanto en color como en simbología. Un tanque de agua, de reserva, acá hay un tanque doble, en planta, un redondito o un cuadradito, etc. Una cañería con un sifón. Fíjense, el agua caliente con rojo, línea llena, el agua que está viniendo del tanque con azul, línea cortada, y una válvula exclusa a la entrada, por ejemplo, en este caso, de un calefón. Enseguida le van a entender. Ahora vamos a empezar a analizar los distintos accesorios y elementos que constituyen una instalación de agua, en este caso de una vivienda. En los libros, yo traté de resumir porque en los libros, por ejemplo, hablan de tanques o hablan de cañerías y hablan en general, desde una pequeñísima vivienda hasta un gran edificio, y a eso puede producir confusión. Ahora vamos a hablar de vivienda.
Por ejemplo, capacidad de los tanques de reserva. Y después vamos a ver qué es un tanque de reserva. Para cada unidad de vivienda completa, estimándose como tal la constituida por baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y pileta de lavar copas. Bueno, este es como si fuera una bacha doble en la pileta de cocina. Es decir, una casa pequeña o mediana aconseja la normativa de obra sanitaria si el agua es directa, 850 litros a 1000 litros. Si ustedes ponen 1000 litros, también está bien. Y por bombeo es lo que se utiliza en los edificios, 600 litros por departamento. Pero vamos a utilizar el agua directa, 850 litros a 1000 litros por vivienda. Y luego aparece una serie de volúmenes en litros. Si queremos agregar, por ejemplo, un baño a nuestra casa, le vamos a dar a ese tanque 350 litros, una pileta de cocina o una pileta de lavar más, le vamos a dar 150 litros más. Esto queda a criterio del proyectista. Son valores, siempre tengan en cuenta que todos estos valores son mínimos, no son máximos, son mínimos. Ahí está la representación de un tanque de reserva de una vivienda en este caso. Vamos a analizar. Este tanque puede estar constituido por distintos materiales. Antiguamente se usaba el fibrocemento, que siguen en uso. Si ustedes miran la ciudad, la mayoría de los tanques de las casas son de fibrocemento, se han dejado de fabricar y fueron reemplazados por plástico. Pero su funcionamiento es el mismo. Tenemos la entrada de agua que viene desde la calle o desde un bombeo. Tenemos una válvula flotante, que es una válvula que abre y cierra la entrada de agua porque cuando se llena de agua el tanque, empuja esta boya, que suele ser de plástico o de isopor o metálica, empuja y por un efecto de palanca cierra la entrada de agua para que el tanque no desborde y esté perdiendo agua todo el día. Tiene una tapa arriba para sacar y revisar el tanque, arreglar la válvula flotante y limpiar el tanque también puede ser. Y tiene que tener sí o sí un caño de ventilación que suele ser de 1 pulgada, ahora viene de plástico, antes eran de hierro galvanizado, que su función es que el agua, por supuesto, primero es ventilar acá, que quede siempre ventilado el tanque, pero la función importante es que el agua de este tanque funcione a presión atmosférica. Ya vamos a ver por qué. Y abajo tiene un caño más o menos grande que se llama colector y luego de ahí salen las distintas bajadas que vamos a necesitar para nuestra casa. Bueno, este croquis está sacado del libro de las normas. Ustedes las van a ver. ¿Dónde pongo mi tanque de reserva y mi tanque de bombeo? Vamos a empezar por el tanque de reserva. Este es un tanque grande, cuadrado, rectangular, que está dividido en 2 tanques. Y este es un tanque de una casa. Está apoyado, en este caso, sobre una pared y alguna viga metálica o de hormigón. Y de ahí descansa el tanque. O si no, directamente hay que hacerle una base de hormigón. Y para ubicarlo tiene que estar separado como mínimo. Acuérdense que todos los datos que dan las normas son mínimas. Algunas se confunden y toman como máximo. En estructura, en tecnología, en todo lado las normas son mínimas. Tiene que estar separado del eje medianero a 60 centímetros. Tanque sea un tanque grande, un tanque pequeño de 1000, siempre para evitar conflictos y si hay pérdidas, los obreros puedan trabajar alrededor del tanque. Con más razonamiento en un tanque de bombeo, porque el tanque de bombeo puede estar adosado o cerca de paredes. Acá este tanque está bien ubicado porque dice que tiene que estar como mínimo alejado de paredes
a la derecha, a la izquierda, y yo le agregaría que acá no está, tiene que estar separado del piso, unos 60, 70 centímetros, y del techo también tiene que estar separado 60, 70 centímetros. ¿Por qué? Bueno, para precisamente poder recorrer el tanque y repararlo, ver si no está roto, pintarlo, limpiarlo, etc. Acá da como una alternativa que si yo tengo una pared propia, es decir, adentro de mi casa, yo podría apoyar mi tanque de reserva o de bombeo, pero no, la cátedra no aconseja por el mismo caso. Si se me rompe el tanque, ¿cómo hago para trabajar si está apoyada en una pared? El tanque tiene que ser recorrido en todo, arriba, abajo y alrededor. Bueno, otro croquis que vamos avanzando. El tanque de mi casa, fíjense cómo está dibujado. Yo voy, tiene la subida en línea llena, fíjense, está dibujadito en azul. Acá no está dibujado el flotante, tendría que estar, porque puede ser que venga de un bombeo. Cuando viene de bombeo no necesito el flotante mecánico. Tiene el colector determinado diámetro y tiene, en este caso, tiene dos bajadas. Fíjense que la bajada aparecen con unas válvulas exclusas y aparecen con líneas de punto. La bajada, por ejemplo, esta va al baño, la otra va a la cocina y faltaría una que podría ir al calefón. Y acá aparece, está medio borroso, una válvula de limpieza que está inmediatamente debajo del tanque para limpiar el tanque, agitar el agua, pasarle una escoba, abrir y que salga todo el lodo que puede quedar. Este mismo tanque, el de la derecha, es el mismo tanque de este, pero cuando supera los 4.000 litros, tengo que subdividirlo en dos tanques precisamente para el mantenimiento y el colector se puede formar así llamando puente de empalme y ahí voy bajando la cantidad de bajadas que necesite, por ejemplo, para un baño, para otro baño, para la cocina lavadero y para el calefón. Este, más de 4.000 litros, muy raro que haya en una casa. En las casas casi siempre se usa 1.000 litros por normativa o si el cliente quiere se le da más, se le da 2.000 litros. No hay problema dar más, nunca dar menos. Como salvedad, podemos decir, por ejemplo, que en los barrios de vivienda le hacemos 3 bajadas de 19. ¿Por qué? Y el colector de 25. Eso ya está normalizado en los barrios de vivienda. ¿Por qué? Porque una bajada es para el calefón, previendo la pérdida de carga que tenemos. Otra bajada es para la cocina y otra bajada es para el lavadero, por ejemplo, o el baño. Baño, cocina, lavadero y calefón, con distancias mínimas. Materiales de los tanques de las viviendas. Bueno, ahora lo que se está usando, por una cuestión de tecnología que cambió, se está usando de plástico. Muy raro que alguien, no hay más para comprar de fibrocemento o antes se hacía también de mampostería. Algunas casas, si ustedes ven, tienen los tanques de mampostería. Muy raro que alguien haga un tanque de mampostería. ¿Por qué? Porque estos tanques son buenos, facilitan la limpieza, no contaminan el agua, no forman algas y vienen de distintos tamaños, desde 400 litros hasta miles de litros. También acá hay un tanque de acero inoxidable, también se puede usar, es caro, un tanque caro, pero también se puede usar en una vivienda, pero con un tratamiento adecuado porque tiene que tener unos apoyos que no tiene que tocar ningún elemento metálico ni estar en contacto con la humedad porque se puede deteriorar el acero. Y los más usuales son los tanques para agua de polietileno rotomodelado. Se llama rotomodelado, significa la forma de fabricación. Ejemplo, acá hay un tanque, en este caso
el sanitarista ha optado por colocar a un costado. Se puede colocar a un costado, pero complica un poquito la salida del colector, la limpieza, porque siempre va a quedar un poco de agua en el fondo. Lo más aconsejable por la cátedra es que salga del fondo. Bueno, eso depende del diseño de cada uno. Si el tanque era de los antiguos, de fibrocemento, como tenía una resistencia mecánica elevada, podía estar apoyado en una viga y en un ángulo de pared. Pero si es de plástico, todo el tanque tiene que estar apoyado en una losa de hormigón para que no se deforme. Bueno, este es el colector que baja y hace una curva acá a 90 grados y ahí aparecen las distintas bajadas. Por ejemplo, este tanque tiene 5 bajadas, por ejemplo, para un baño, otro baño, la cocina, el lavadero, el calefón, etcétera, lo que yo necesite. Cada grupo tiene una bajada independiente. En este caso, no tiene llaves exclusas, sino que tiene llave de media vuelta, que ya vamos a ver, para independizar la distinta bajada o directamente independizar todo el colector. Y acá abajo, fíjense, tiene otra llave que es para limpiar el tanque. Yo abro esto y cae todo el agua del tanque y limpio el tanque de impurezas. El flotante mecánico que ya vimos está dentro del tanque. En este caso está hecho todo de plástico, tiene una boya de plástico, también puede venir todo esto en bronce. Se pide por su diámetro de 13 milímetros o 19 milímetros o más grande si es para un edificio. Al flotar esto, empuja una palanca y cierra la valvulita. Está acá como si fuera un taponcito de goma que me evita que el tanque se desborde. También hay flotantes automáticos eléctricos, en este caso, que hay dos modelos más conocidos. El que tiene una barra o un cañito de bronce con una boya que su movimiento al subir o al bajar prende, conecta o desconecta el bombeo. Y este, que es una especie de flotador que tiene una bocha metálica en su interior y depende si sube o baja su movimiento, conecta o desconecta el bombeo. Es decir, en un tanque puede estar este flotante, puede estar uno de estos dos o pueden estar los dos flotantes, como vamos a ver más adelante. El colector. El colector es un caño, como ya vimos, que conecta desde el fondo del tanque casi siempre. Fíjense que esto se llama una especie de unión doble o sopapa que yo le saco la rosca de arriba y conecto el tanque mediante una arandela de goma y de ahí va a bajar todo el agua hacia las distintas bajadas. En este caso, esto yo ya compro así para no estar fabricando con piezas de polipropileno, yo ya compro, ya la industria provee para dos, tres bajadas que son los que más se usan en los barrios de vivienda. Este cambia el diseño nomás, tiene una bajada de 25 o 32 milímetros y luego yo hago lo que quiero, le agrego acá una bajada o dos bajadas. Se compra así. Un croquis del colector. Acá está el tanque, baja directamente hacia la válvula de limpieza, que en este caso es una válvula esférica. Acá dice válvula exclusa porque son nominales, pero en este caso por el dibujo son esféricas. Acá dice válvula exclusa, pero está dibujada una esférica. Y bueno, acá el sanitarista ha fabricado un colector, por ejemplo, con pedazos de caño de polipropileno casi siempre y T y cuplas para ir sacando las bajadas. Fíjense el color, fíjense las bajadas, cómo están simbolizadas con dos círculos azules y 1, 2 y 3 para saber a dónde va cada bajada. José, ¿Sí? sería conveniente dejar hasta acá Bueno,
continuamos la clase que viene y bueno, proponerle a los alumnos si quieren preguntar algo. Pero Quedé bastante rato. podemos dar sin 15 minutos más. Es por la cantidad de datos que ya cargamos, José. Sí. Eh, Bueno, ¿Me entendés? Preferiría que los alumnos hagan algunas preguntas porque sí, ya nos estamos metiendo más en temas más densos y bueno, vamos a entrar probablemente los alumnos, al tema tecnológico. Sí. sí, sí, algunos que quieran hacer una pregunta, algún punto que Profe, no entendieron, pues que yo conteste el había arquitecto dejado Seba. una Sí, pregunta en el chat. Puse que si esas tablas las tenemos que saber de memoria para los parciales, todas, todas. no. No, Todo lo que nosotros estemos dando, transfiriendo los conocimientos, se trabaja con las tablas. Imposible que un ser humano se acuerde de memoria esas tablas. Lo que nosotros hacemos y lo van a comprobar, verificar en los trabajos prácticos, todos ustedes van a tener que tener las tablas a mano porque los señores profesores le van a dar un trabajo práctico con datos. Y ustedes van a tener que desarrollar en función del plano que se presenta o que le adjunta al docente y sobre eso después ustedes van a calcular los correspondientes diámetros, caudales, presiones, de acuerdo como le estuvo explicando el arquitecto Seba. Pero ustedes tienen que tener a mano, ¿se entiende? Eso imposible que uno pueda adivinar. Siempre uno tiene una tabla de comprobación de los cálculos que uno va a realizar en función de lo que se proyectó, digamos. No, las tablas ustedes la van a bajar, la van a tener que tener todo, tanto para los trabajos prácticos, para el día que tengan que rendir los correspondientes parciales. ¿Se entiende? sí, Sí, profe, gracias. Sí, profe, Otra cosa, yo lo que quiero decir, porque contesté varias veces, tanto acá en el chat del Cisco, pero también en el Telegram y en el WhatsApp, la clase se la está grabando y eso tarda como 48 horas porque esto va a puede, una central que está en rectorado y después nos bajan la edición de la clase del día de hoy y de las clases que demos de acuerdo a la fecha que nos compete. Después nosotros le pasamos, pero tarda como 48 horas porque se concentra todo en rectorado de Corrientes de todas las facultades que conforman la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Se entiende? No le Gustavo, podemos pasar inmediatamente apenas se termina la clase, sino que dependemos del manejo del rectorado de la central de la utilización de esta plataforma que nos vemos todas las cátedras de toda la facultad a utilizar. ¿Se entiende? Gustavo, para no cargar Señor, el sistema, cortá nomás la grabación. ok. Cortá. profe, esto podemos ampliar.